Bueno, vamos a empezar. Pues como siempre la dinámica es estar leyendo, estar exponiendo, pero pues también estar participando, no se les olvide, va a estar comentando también ustedes allá, porque pues uno estudia, pero pues es lógico que no vamos a saberlo todo, ni muchas veces podemos también equivocarnos, así que para eso estamos aquí, para aprender las unas de las otras. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Estamos en Hechos 19. Dice, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, y ahí me voy a quedar, de ahí me voy a regresar un poquito para Hechos 18, donde vimos quién era Apolos, ¿verdad? Apolos, pues ya vamos a leer Hechos 18-19. Dice, llegó a Efesos y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedasen por un más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Ese era Pablo, ¿verdad? Entonces aquí empieza el tercer viaje, bueno, aquí nos habla del tercer viaje misionero de Pablo. A las que están en Princesas, pues ahí les puse un mapita para que lo vieran, ¿verdad? Bueno, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí, riéndolas por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Dice, Apolos predica en Efeso. Llegó entonces a Efeso, ya estamos aquí, que esto es como un poquito del versículo primero del siguiente capítulo, que es 19. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que en Galacia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. Bueno, ahora sí vamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, acabamos de leer que Apolos fue encontrado por Priscila y Aquila, le dijeron pues que le expusieron más exactamente lo que era el evangelio, porque Apolos no sabía no sabía, ¿verdad? Que pues que Jesucristo ya había venido, que había resucitado, había muerto, resucitado. Él solamente sabía prácticamente lo que Juan el Bautista había predicado y había enseñado. Mas, sin embargo, pues Apolos era aquí bien claro nos lo dice, ¿verdad? Era un hombre que era, pues ahora sí que no solo sabía hablar, sino que también él estudiaba las escrituras, ¿no? Él sabía lo que estaba hablando también. Entonces Apolos decide irse a Corinto. Y de aquí vamos a empezar. Sabemos que en ese entonces ya Pablo no estaba con Priscila y Aquila, porque Pablo se había ido a Jerusalén y dijo que volvería, ¿verdad? Volvería, pero no antes, sin pasar a las regiones de Asia, a las regiones de Galacia y de Frigia. Entonces, en lo que Pablo se fue a Corinto, pues en lo que Apolos fue a Corinto, pues Pablo regresó por otro lado, ¿verdad? Ahí vemos en el mapita como él regresó como por la parte de arriba.
Dice, entonces dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, que es esta, a Galacia y Frigia, vino a Efeso. La hermana nos habló un poquito de Efeso, pero Efeso es la ciudad al oriente de Asia Menor, situada entre Mileto y Esmirna. Su excelente acceso al mar la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano, con mucha o más bien con la principal actividad industrial. Así que Efeso era una ciudad, pues, con mucha industria de todo tipo. Era una ciudad que la consideraban como que tenía prestigio, digamos así. Dice, Pablo, después de recorrer la región superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Sabemos que la palabra discípulo quiere decir alumno o aprendiz, alguien que sigue los pasos de su maestro y que aprende a su lado, ¿verdad? Posiblemente estos eran discípulos de Apolos, dice ahí. Bueno, no dice aquí, ¿verdad? Pero así dice a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, pues ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bueno, por eso es que dicen, bueno, los estudiosos, ¿verdad? Que posiblemente estos no eran discípulos de Cristo, sino eran discípulos de Apolos, porque si nos recordamos lo que acabamos de leer de Apolos, era como que lo mismo, ¿no? Apolos no tenía como no sabía exactamente lo que era el evangelio, pero sí sabía de Juan, sí sabía pues del camino del Señor. Entonces, por eso es que se cree que estos discípulos de Juan o discípulos de Apolos, ¿verdad? Pablo les pregunta sobre el Espíritu Santo porque muy seguramente los escuchó o vio, ¿verdad? Algo vio Pablo en ellos que le hizo preguntar, ¿recibiste al Espíritu Santo? No es como que Pablo siempre andaba preguntando, pero algo vio en ellos, tal vez, o escuchó en ellos, ¿verdad? Que a Pablo le hizo pensar que pues ellos algo había ahí, ¿no? En este versículo hay una gran polémica. En estos dos versículos hay una gran polémica y como que aquí se disparan diversas teorías o, ¿cómo le podemos decir? Diferentes pensamientos. Sí, diferentes pensamientos, ¿verdad? Si estos discípulos eran o no eran salvos, si tenían al Espíritu Santo o no, o si se está aquí hablando de cuando alguien viene al Señor, o si están hablando del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay mucha polémica en eso, pero pues nosotros no nos vamos a meter, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar, es así como pues nosotros sabemos qué es. Así que muy probablemente esos discípulos, dice aquí la palabra, que ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo. Recordemos que cuando Pablo oyó que no sabían del Espíritu Santo, les hace otra pregunta y ellos contestan que habían sido bautizados con el bautismo que predicaba Juan. Recordemos que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento y él preparaba el camino del Señor, ¿verdad? Juan bien claro dijo, ¿verdad? Arrepentidos. Yo los estoy bautizando con agua, pero viene aquel quien los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces aquí estos discípulos solamente habían sido bautizados con el bautismo del arrepentimiento. Eso quiere decir que ellos ya se habían arrepentido,
sabían que había un camino, ¿verdad?, para llegar al Señor, pero no sabían ya con exactitud, pues que nuestro Señor ya había llegado, ya había ido a la cruz, y mucho más aún, pues que ya había mandado ese Espíritu Santo que había prometido, ¿verdad?, en sus en su palabra. Recordemos que eso estaba escrito desde Joel, ¿verdad?, cuando decía: en aquellos días yo voy a mandar mi espíritu y sus hijos profetizarán, y recordamos esa escritura. Entonces, estos discípulos, pues sí eran unas personas que se habían arrepentido y que reconocían, pues, que ellos necesitaban a Dios, pero su conocimiento era pues limitado. ¿Alguien quiere decir algo ahí? No, bueno, está claro para mí. Está claro, Leti. Sí. Okay. Muy bien, señorita. Bueno, dice en el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos como unos 12. Entonces dice aquí, vemos a Pablo haciendo lo mismo que hizo Priscila y Aquila con Apolos. Les expone lo que es el evangelio, les dice quién es Jesucristo, les dice que Jesucristo ya vino, ¿verdad? Les imponen las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo, que es lo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo pues estaba ya en ellos en el momento de haber creído. Y entonces hablaron en lenguas, profetizaron, y pues fueron, eso quiere decir que fueron llenos del Espíritu Santo. No eran muchos hombres, eran como 12 hombres, pero estos hombres eran, no nos dice más de ellos, no sabemos sus nombres, pero sí sabemos, ¿verdad?, que en ese momento pues ellos fueron ya discípulos de Cristo. Uh-huh. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí vemos otra vez a Pablo, ¿verdad?, siendo fiel a su convicción y compromiso de ir primero a la casa de Israel, como él siempre lo hacía. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Bueno, sabemos que lamentablemente, ¿verdad?, la casa de Israel, pues, a la palabra del Señor. También sabemos por las escrituras que les fue puesto un velo, ¿verdad?, para que viendo pues no vieran y oyendo no escucharan, para que este tiempo de la gracia pues nos fuera dado, ¿no? Entonces, aquí se volvió a armar la oposición en las sinagogas, como es de costumbre y como hemos escuchado en todos estos capítulos que hemos visto. Dice, y maldiciendo el camino, más bien maldecían a Jesús, porque pues sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Le decían así el camino, les decían a los cristianos. A los cristianos, ¿verdad? Yo me supongo porque pues ellos estaban predicando, ¿verdad? Y como nosotros que predicamos el camino, no hay otro camino. No hay otro camino sino solamente Jesucristo. Cuando Jesús oró, ¿verdad?, que haz tu voluntad, ¿verdad? Tu voluntad es que te conozcan a ti y al que tú has enviado.
ese es el camino, ese es el camino, Jesucristo es el camino y no hay otro camino. Y yo por eso, ¿verdad? Pues muy sarcásticamente yo pienso, ¿verdad? Les decían como, ay, ahí vienen los del camino. Es como antes que decían, ¿verdad? O los aleluyos, ¿verdad? O así, ¿no? No era como algo que fuera más bien como en tono burloso, más que nada, ¿verdad? Entonces Pablo aquí hace lo mismo, agarra a los que habían creído y los aparta, se aparta de ellos. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron al camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esta era más bien, dicen que era más bien como un centro de conferencias donde enseñaba un tirano, un hombre llamado Tirano. Posiblemente Tirano era más como un apodo que un nombre, ¿verdad? No es que la escuela fuera de él, sino que era un lugar donde podían enseñar. Tirano se conoce como que era un filósofo, era pues también pues sí, un filósofo. Recordemos que ahí habían muchos que decían cosas y así, ¿no? Pretendían pues ser alguien, pero pues eso era. Entonces Pablo aprovechaba esta institución, este lugar, salón o escuela, como se dice aquí, para enseñar la palabra del Señor. Eso era como algo mejor, ¿verdad? Porque se dice que Pablo, o se cree que Pablo enseñaba ahí todos los días, de 11 a 4 de la tarde, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces Pablo ahí estuvo, dice que por espacio de 2 años. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dice aquí que todo Asia escuchó la palabra del Señor. Eso es algo bien maravilloso porque pues Asia es un lugar muy grande. Así que muy posiblemente, ¿verdad? Pablo no salió de Éfeso, pero las personas que lo escuchaban sí llevaban el evangelio, ¿verdad? O sea que eso era algo bien maravilloso porque Pablo estaba ahí todos los días enseñando. Sabemos que como dice aquí, ¿verdad? Discutiendo no era sino otra cosa que enseñando. Enseñando, ¿verdad? La palabra del Señor y cómo podemos ver que esa palabra, ¿verdad? Pues rendía fruto. ¿Cómo es el Señor tan maravilloso? Que como dice su palabra, ¿verdad? Su palabra no sale vacía y lleva fruto. Y era tanto el fruto que toda Asia escuchó. Tal vez no toda Asia creyó, pero sí escuchó. Y eso es algo muy hermoso porque pues lo escucharon. Eso es lo importante. Y la palabra del Señor pues iba a dar fruto. Amén, amén. A ver, porque ya me perdí por acá en mis apuntes. Dice aquí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Sabemos que el Señor hace milagros todos los días. Todos los días el Señor hace milagros. Pero aquí dice que eran milagros extraordinarios. El Señor en Marcos 16:17 nos dice que todas nos enseña las señales, dice que seguirán a los que creen, ¿verdad? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les dará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todos esos son milagros y todos esos milagros son sobrenaturales.
¿verdad? Por eso se llaman milagros, porque no hay una explicación. Pero estos milagros, yo puse aquí que estos milagros los podríamos como catalogar como milagros ordinarios que hace el Señor a través de los que le creen, ¿verdad? De sus hijos, sus discípulos, de nosotros, digamos, ¿verdad? Porque todos podemos ser ese instrumento que el Señor use para hacer los milagros que Él quiera. Incluso estos milagros estos milagros extraordinarios. A mí me llamó la atención porque ordinario quiere decir aquello que sucede todos los días, ¿verdad? Y nosotros sabemos que todos los días el Señor hace milagros, pero extraordinario es algo aquello que como que no sucede rara vez, ¿no? Y es aquí como así lo expone la palabra, dice milagros extraordinarios, de tal manera que aún se llevaban de su, ahí donde voy, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué quiere decir? Que todos los días que Pablo estaba ahí enseñando, exponiendo, llegaba la gente y eran sanados, eran pues liberados, y yo creo que me imagino, ¿verdad? Que era tanta gente que hay veces, pues Pablo ni siquiera los tocaba, ¿verdad? Ni siquiera podía orar por ellos. La gente tomaba, dice aquí que se llevaban, no dice que Pablo les daba ni nada. La gente tomaba, ¿verdad? Los paños. Recordemos que Pablo pues hacía estas tiendas, ¿verdad? Pues él trabajaba con delantal, trabajaba, me imagino que con un paño para limpiarse el sudor, pues algo así, ¿no? Porque ahí dice. Entonces la gente tomaba sus delantales, tomaba sus paños y se los llevaba y se los ponía a los enfermos. Y el Señor era tan asombroso, ¿verdad? El Señor hacía el milagro. El Señor usaba esos paños, esos delantales como punto de contacto, ¿verdad? Con la fe de aquellas personas que creían. Y el Señor lo hacía. Así era. No era el paño, no era el delantal, era la fe, ¿verdad? Era la fe. Claro que por supuesto pues el poder de Dios, ¿verdad? Ahí obrando. Eso es algo extraordinario, eso es algo maravilloso, y pues solamente Dios hace esas cosas. ¿Alguien quiere decir algo o opinar algo? No, estaba leyendo aquí en mi Biblia un comentario que dice que los paños eran lo que Pablo se ponía en la cabeza. Uh-huh. O sea, que me imagino que sería como que se envolvía la cabeza con esos paños como si fuera ¿cómo se llama eso? Bandana. Una bandana, exacto, que para cubrirse la cabeza. Dice aquí que eso eran lo que cuando menciona paños, que a eso es que se refiere. Sí, yo me imaginé, por ejemplo, cuando yo hago tamales, ¿verdad? Para que no caiga ningún pelo ni nada, ¿verdad? Ahí, pues entonces yo me pongo un paño en mi cabeza, ¿verdad? Para poder pues, evitar que caiga ahí algo, un cabello o algo así. Mientras uno está haciendo los tamales y está sudando uno y todo y así. Sí, por eso. Entonces, dice que él los usaba mientras trabajaba, o sea que era, me imagino que era para eso mismo, para el sudor. Bueno, seguimos. A ver, hermana, entonces yo tengo una pregunta, porque hay mucha controversia con eso del paño, del pañuelo ungido y del paño, pues, porque qué bueno que ahora sí, ahora muchas personas pues usan esas prendas pues, de los santos o mismos pañuelos, y mismo en la iglesia una vez me acuerdo que una vez lo hicimos, pero entonces yo como que allí sí medio me confundo, porque
pues dicen que uno no tiene que hacer eso porque pues no es algo bueno que uno haga eso. Pero como dice la hermana Leti, es que es la fe que uno tenga en el Señor. Exacto. El pañuelo es un simple instrumento, Sí, pero sí, entonces, exacto. sí, entonces yo sí me gustaría que tratáramos de aclarar bien eso, porque A a mí veces uno también. sí se confunde, pues. Es que es como, mira, por ejemplo, en la iglesia nuestra, o sea, ungieron unos pañuelos, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Y esos pañuelos se oró, por esos pañuelos se oró para que cuando la persona, alguien que estuviera enfermo, se pusiera ese pañuelo sobre esa persona recibiera sanidad. No es algo mágico, no es, o sea, no es una, ¿cómo se llama? Ay, la palabra se me escapa. Si Sí, me no es que acuerdo ahorita les digo. no es que Sino tenga el poder, el pañuelo ese, ¿no? el pañuelo, no, es la fe que la persona que oró por ese pañuelo tuvo una fe de que cuando eso se pusiera sobre el enfermo, esa persona iba a recibir sanidad. O sea, que se trata de fe, como dice Jamie, se trata de la fe de la persona. No es el pañuelo en sí, el pañuelo es solamente por un objeto que se está usando, pero en realidad el poder está en la oración y en la fe que se tiene cuando se hace esa oración. Yo creo que es lo ¿Sí, hermana mismo Blanca? yo digo que es lo mismo cuando dicen del aceite que está ungido, Sí, ¿no? Lo sí, sí, mismo. sí. Sí, Sí. sí. Sí, Ahora porque cuando cuando pasó lo de Pedro, mi hijo, la pastora me dijo lo mismo. Me dijo, Elisa, el Señor me puso en mi corazón, como no podíamos estar con Pedro, que vamos a poner las manos sobre este pañuelo y que alguien le ponga ese pañuelo a Pedro. Y Pedro lo tuvo en su cabeza, se lo ponían ahí, las enfermeras en la cabeza ese pañuelo, y la pastora pidió que manos santas nada más, o sea, manos que estuvieran rectas ante Dios, tocaran ese pañuelo y oraran, ¿verdad? Y pues se lo pusieron a Pedro, pero yo también, yo tenía mis dudas, decía que, ¿cómo? O sea, ¿por qué le ponen eso? Pero me dijo la pastora, es porque no puedes estar con él. Y yo le decía, bueno, pero, o sea, estamos orando y no tenemos que estar cerca de él o imponerle manos, ¿verdad? Yo también me quedé con mis dudas acerca del pañuelo, así sí, como dice sí, Jamie también. pero está basado en esto que estamos leyendo ahora. Sí. Está basado en eso mismo, que cuando Pablo, las personas cogían esos paños que Pablo usaban, ellos sentían o creían, o sea, su fe estaba puesta en que como Pablo era un hombre que Dios usaba para sanar, pues que ese artículo, ese pañuelo o ese paño, pues tenía esa unción de Pablo de sanidad y se iba a reflejar en la persona. En eso es que se basa ese principio o esa costumbre de usar los pañuelos ungidos. Ok. Una pregunta. Una Sí, pregunta. Es por ejemplo, acá en la iglesia llevan aceite y no ¿Sí? tanto un pañuelo, ¿verdad? Entonces, antes de empezar el pastor le dice, y ponen, si alguien trae más botecitos de aceite, y entonces ungen los botecitos de aceite, se ora por la persona y la persona pone o se lo lleva para su casa, y cuando está en su casa ora por la persona que tiene enferma y lo unge con el aceite. Sí, sí, ¿verdad? eso está basado en el libro de Santiago. Ajá. Sí, que en el libro de Santiago que dice que sobre los enfermos impondrán sus manos. O sea, o sea, basado en esa escritura es que se usa el aceite ungido. Ajá. Amén. Bueno, yo creo que es necesario como que hacer una clase de esto, porque pues yo la verdad sí como que a veces sí me confundo, porque me acuerdo que una vez teníamos que, creo que fue esa vez que teníamos que llevar un pañuelo y Sí, hacer fue esa eso. vez.
Sí, y dijo la pastora que, que si el enfermo o persona que lo necesitara, pues que lo podíamos mandar a donde quisiéramos. Y esa vez yo me acuerdo que mi esposo no me dejó llevar pañuelo. Y le digo, pero ¿por qué si pues nos pidieron que lo lleváramos? Y él me dijo, mira, dice, el Señor manda la sanidad, dice, y no te la manda presente a ti o así, dice, donde quiera que esté la persona enferma, nada más con orar y pedirle al Señor, dice, el Señor le va a mandar la sanidad. Y yo pues en ese instante dije, no, pues me quedé pensando y dije, no, pues sí, tiene razón, pues el Señor hace las cosas a su manera y si el Señor le va a mandar la sanidad a esta persona que yo estoy, pues ahora sí que en mi mente pidiendo, ¿verdad? Pues sí lo va a sanar. Y en ese momento dije, pues sí tiene razón y por eso no llevé el pañuelo, pero yo en mi mente yo sí dije, pues Señor, pues tú ya sabes por quién y a quién y pues tú conoces. No, claro. Entonces, Hay algo que Pablo nos habla en Romanos, es en Romanos, creo. Sí. No condenes pruebas, ni apruebes lo que condenas, ¿no? Entonces, todo eso es, si uno no siente, si uno siente que es, las convicciones de cada uno cuentan, ¿verdad? Y el Señor las sabe, porque el Señor nos conoce. Así que si eso te estorba, si eso no lo apruebes entonces tampoco para ti, pero tampoco juzgues al que apruebe, ¿verdad? Porque eso es algo de fe. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre que dijo, si tan solo tocare el borde el borde del manto del Señor, era una tela. El Señor era el Señor, pero el manto era un manto, ¿verdad? Pero esa mujer, el Señor bien claro le dijo, el Señor no le dijo porque tocaste mi manto, porque o mi manto, el Señor dijo, tu fe ella creyó. Sí, por eso se basa en la fe de la persona, exacto. Es la porque fe ella creía. Persona, pero si la persona no cree, y yo quiero también confesar, ¿verdad? Que yo también he luchado con eso, ¿verdad? Yo lucho con esto, por ejemplo, con lo del pañuelo más que con lo del aceite. Para mí el aceite es algo que yo hago y que yo he sentido que el Señor me dice, ve y unge, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Yo voy y unjo a mis hijos. Pero en esto sí como que he batallado, pero también entiendo que es la fe, ¿verdad? Que es la fe. Eso es algo la fe. El Señor no hace nada si no hay fe. Y lo vemos, por ejemplo, con esta mujer del flujo de sangre. El Señor bien claro le dijo, tu fe te ha salvado. Ella tocó el manto, pero lo que la salvó fue la fe con la que ella dio ese paso, ¿verdad? Dice aquí la palabra que ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, ¿verdad? Pero ¿de quién ella estaba hablando? Ella estaba hablando de Dios, ella estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Pero su fe estaba puesta en el Señor, no en el manto, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, si tan solo tocara el borde de su manto, su fe estaba en el Señor, ¿verdad? Entonces es así como es esto de los paños. Del pañuelo, sí. Sí, es la fe, es la fe que la persona ponga cuando, o sea, no en el pañuelo, vuelvo y digo, porque el pañuelo es solamente un artículo, no tiene vida. Un pedazo de tela. Sí, un pedazo de tela. Un pedazo de tela, pero pues ya estando ahí. La fe que sí. Es que el detalle es que a veces a lo mejor como que nos confundimos nosotras mismas. No, muchas veces por falta de conocimiento, porque no lo sabemos todo. Y si no hemos estudiado la palabra de Dios, porque en muchos lugares vamos a ver que se menciona, a lo mejor no se mencionan pañuelos, pero o sea, algo similar. Pues si hemos estudiado sobre este tema, pues podemos entenderlo. Por ejemplo, pues aquí basado en esta escritura, yo entiendo que se usa eso, o sea, de usar los pañuelos ungidos, pero nada, como dice Leti, tú puedes creerlo o no puedes creerlo, o sea, eso depende de ti,
yo nunca lo Pues, he hecho, no, o sea, yo sí, nunca he usado un pañuelo para ponérselo encima a nadie, pero he visto personas que sí lo han hecho y esa persona sobre quien se lo pusieron han recibido sanidad. O sea, por la fe de Bueno, la persona que hizo, o sea, que oró por ese pañuelo y la persona que puso el pañuelo sobre la persona, teniendo fe de que esa persona iba a sanar. O sea, las cosas del Señor a veces son un poquito complicadas porque no las entendemos, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace, o sea que... sí, yo creo que el Señor no nos condena. ¿Perdón? El Señor no nos condena por creer que Claro, o sea, claro. por eso o por aprobarlo o por no aprobarlo, ¿verdad? Exacto. Porque eso, no, el Señor nos conoce, Él sabe, Él nos conoce, así que eso pues ya es de cada quien. Eso sí, eso ocurrió por la fe Por la fe. y hasta ahí, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice en el versículo 13. El 13. ¿Alguien más quería decir algo? ¿O ya? No, que vamos a seguir. Ah, bueno. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ahí nos vamos a quedar. Bueno. Dice que judíos exorcistas ambulantes, imagínense ustedes. Eso sí como que exorcistas ambulantes. Ambulantes. Esos eran como aquellos que ahora llamamos que hacen limpias, ¿no? Yo creo, porque pues no, yo no entiendo eso de ambulantes. Iban por todas partes queriendo sacar pues los demonios. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice aquí, había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese nada más. No faltó quien quisiera sacar provecho de esto que miraban. Entonces trataron de imitar aquellos milagros que el Señor hacía. Así que estos 7 hijos de este judío, que posiblemente ni era sacerdote, como se decía, ¿verdad? Porque ahí dice de un tal, o sea, ni siquiera, o sea, no es como, no dice aquí del sacerdote, no, dice del tal Esteban, de un tal Esteban, o sea, uno que se hacía pasar que era alguien como, por ejemplo, hemos visto en los capítulos anteriores, como Bar Jesús, que se decía ser alguien, o Simón el Mago, ¿verdad? Que también decía como que era alguien grande, dice la palabra, ¿verdad? Pero entonces así eran estos, así era Seba, y así eran sus hijos, prácticamente eran unos charlatanes, ¿verdad? Estos 7 hombres pensaron que al invocar el nombre de Jesús, el espíritu maligno saldría, pero se llevaron una gran sorpresa, porque los que salieron corriendo, pues fueron ellos, ¿verdad? Esto es tan real, y aquí más bien nos da una gran lección, ¿verdad? Porque los espíritus, este espíritu que tenía este hombre, les dijo, conozco a Jesús. Y en Santiago nos dice, ¿verdad? Que en Santiago 2:19 nos dice que los espíritus saben quién es Dios y aún tiemblan delante de él. Tiemblan. Y sé quién es Pablo. O sea, Pablo
y dice, y sé quién es Pablo, porque Pablo era el instrumento que el Señor está buscando para hacer todos estos milagros. Cuando uno tiene una relación con el Señor y nuestra vida es veraz, es transparente delante de Dios, pues hasta los demonios nos conocen, ¿verdad? Los demonios huyen cuando nuestra vida es íntegra, cuando nuestra vida es como la que el Señor quiere. Los espíritus inmundos saben quiénes somos, pero así como el Señor nos dijo en Lucas, ¿verdad? Dice, hay algo aún mejor que los espíritus nos conozcan, ¿verdad? Siendo también como instrumentos del Señor, todos podemos ser instrumentos del Señor, pero no a todos conoce el Señor, ¿verdad? Por eso el Señor en Lucas dice, ¿verdad? Alegraos que sus nombres estén, no se alegren que los espíritus salgan y se sometan a ustedes, ¿verdad? Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Y yo pienso que Pablo era así, ¿verdad? Él sabía todo lo que el Señor estaba haciendo por medio de él, y él no se alegraba por eso. Él seguía porque sabía que era su trabajo, porque sabía que el Señor a eso lo había llamado. Recordémonos que en Mateo 7, 22, 23 también dice que va a haber personas que le van a decir, Señor, Señor, pues si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacemos estos milagros, y el Señor les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso es mejor aún que el Señor nos conozca, que no que los demonios nos conozcan, ¿verdad? Es mejor que el Señor nos conozca y no que los demonios nos conozcan. Porque es cuando el Señor nos conoce, es ahí cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos la imagen del Señor, y es ahí cuando nosotros vamos delante de Él, delante del Padre, y Él ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que estos hombres no tenían. Estos hombres ni siquiera conocían al Señor, porque ellos dijeron, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, ni siquiera conocían al Señor. Por eso es que todavía estos demonios tenían más conocimiento que estos hombres, ¿verdad? Porque a Jesús conocemos, pues claro, porque temblaban delante de él, y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Entonces así precisamente es mejor que ser conocidos por Dios y no por los demonios. ¿Sabe qué? Le voy a preguntar algo. En el capítulo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco, ¿verdad? Entonces el espíritu, ¿quién era el espíritu? No, ese era un demonio. Un demonio. Y sabemos que los demonios conocen a Jesús, porque en Mateo, acuérdate que hemos visto Mateo, y nos encontramos con el endemoniado Gadareno, que le dijo, ¿verdad? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? ¿Qué tienes contra mí? ¿Verdad? Entonces los demonios, claro que conocen a Jesús, porque sabe quién los venció en la cruz del Calvario. No, y acuérdense que esos demonios eran ángeles, son ángeles caídos que estaban en el cielo antes de Satanás ser enviado a la tierra. O sea que por eso es que lo conocen, porque ellos fueron también creados por Dios. Lo único que se rebelaron y se convirtieron pues en demonios. Demonios, exacto. Bueno, entonces dice aquí que estos 7 hombres
que eran 7 hombres, este demonio que estaba metido en este hombre, bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, al este endemoniado gananero. Ganadero. Ujú. ¿Verdad? ¿Cómo dice? No lo tengo Gadareno, yo ¿no? aquí. Sí, Bueno, Ganadero. no lo tengo yo aquí, no tengo aquí yo la escritura, pero dice que lo ataban con cadenas y este hombre las Ujú, rompía, ¿verdad? Que ujú. nadie lo podía controlar y Sí. porque y sabemos, ¿verdad? Este hombre pues tenía demasiada fuerza y así fue con este otro. ¿Verdad? Era tanta su fuerza que pues terminó despelucando a estos 7 hombres y ellos salieron pues heridos, desnudos y heridos. Imagínense ustedes nada más, ¿verdad? Eso es, y aquí también nos enseña que no debemos de tener en poco, ¿verdad? ¿Cómo quiero decir? Hay veces yo he escuchado, ¿verdad? A personas que dicen, no, yo tengo al enemigo de mis pies y todo eso. No. También debemos de ser, ¿cómo quiero decir una palabra? Humildes. Sí, no pensemos que lo podemos todo, ¿verdad? No, por eso les digo, es mejor ser conocidos por el Señor que conocidos por los demonios, ¿no? Porque los demonios saben quiénes somos también. Ellos saben quiénes somos y cuando nosotros somos conocidos de Dios, va a pasar lo que pasaba con Pablo, ¿verdad? Y cuando no somos conocidos por Dios, entonces pasa lo que pasaba con estas personas, que estos demonios, al contrario, se van a reír de nosotros. Cuando hay veces yo he escuchado a personas que dicen, no, tengo al enemigo pues debajo de mis pies y cosas así, ¿verdad? Pero su vida no es una vida que señale un buen fruto. Entonces, no va a pasar nada. Así que no tengamos en poco eso, ¿verdad? No, los demonios y el poder del enemigo, el enemigo también tiene poder, no como el de nuestro Señor Jesucristo, pero es real. Esto es real y no tenemos que estar como Menospreciando. jugando con eso. Ujú. Sí, No así, debemos algo así, subestimar, pues. Ajá, exacto. ¿Puedo Bueno, compartirles algo rapidito? Sí. Hace rato en la mañana estaba oyendo una predicación y me llamó tanto la atención que la predicadora estaba diciendo que nos pusiéramos a pensar en el valor que tiene nuestra alma, porque decía, imagínense, o sea, para que Satanás, o sea, esté peleando por el alma de nosotros contra Jesús, o sea, el valor que tiene hasta para el enemigo y nosotros no le damos el valor que en realidad tiene nuestra alma muchas veces. Yo me quedé impresionada y dije, sí, es cierto, o sea, el valor que tiene para que hasta Satanás esté peleando por nuestra alma, ¿verdad? Sí. Y no le damos nosotros el valor. Ahorita me quedé pensando con eso que decías tú, Leti, de que no, o sea, no damos fruto, pero sí creemos que está bajo nuestros pies el enemigo, ¿verdad? Y pues no, si no estamos dando fruto, pues el enemigo hace con nosotros lo que quiera. Yo les voy a contar algo que a mí me pasó cuando yo estaba muy recién llegada al Señor. Yo reconozco ahora que pues yo estaba muy inmadura y ni sabía lo que decía. Pero una vez yo me puse a orar y a reprender y a echar y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Era un día en la noche. Y a la hora de irme a dormir, yo recuerdo que a mí me gusta mucho dormirme boca abajo. Entonces me fui y pues me dio sueño, me dormí. Pero en un momento, y yo sé bien que lo que pasó no era un sueño. Entonces sentí prácticamente como alguien me jaló los cabellos por atrás y empezó a maldecirme con una voz realmente diabólica. En mi carne yo claro que tuve miedo y empecé a decir, no, déjame, pero al momento habían 3 voces. Estaba la voz que me maldecía, mi voz, que era mi carne, pues que suplicaba que pues la dejaran, y había una voz que oraba, que era la que más se escuchaba.
que estaba en el nombre de Jesús, orando, en el nombre de Jesús, decía. Entonces, yo no sé, yo realmente no recuerdo qué decía esa voz diabólica, pero era una voz diabólica. Entonces, al momento estaba orando, estaba suplicando también, la mera verdad, me dio miedo, lo debo de admitir. Entonces, cuando esa, pues claro que la oración pudo más y al instante se fue, no al instante, porque eso pasó, no sé realmente cuánto duraría esto, ¿verdad? Pero pues yo lo pude sentir y no era un sueño. Entonces, cuando esto se fue, yo me volteé así boca arriba en la cama, ¿verdad? Y yo estaba con mis 2 bebés, pues claro que yo estaba temerosa y todo, pero en el momento que yo me volteé, en el momento que esa cosa se fue, yo escuché no una, no 2, no 3, muchas voces que decían, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se imaginan ustedes qué estaba pasando? Por eso digo, no hay que subestimar el poder de las huestes de maldad, porque sí es así, ¿verdad? Y cuando nosotros ni somos maduros, ni tenemos el conocimiento, mejor no nos pongamos no nos pongamos a reprender ni a nada, porque es peligroso, es peligroso. Entonces, No nos pueden tocar, es verdad que no nos pueden tocar si el Señor no lo permite. Yo pienso que el Señor me estaba ahí mostrando algo a mí. Eso es algo personal, es algo que yo les estoy diciendo que me pasó y es algo que yo les digo, ¿verdad? Que no subestimemos eso, pero tampoco es para que tengamos miedo. No es para que tengamos miedo porque mayor es el que está con nosotros que está en contra. Así que eso es un testimonio, es algo que les quise contar, pero no es para que usted ya la noche vaya a tener miedo o algo así, no, ¿verdad? Por favor. Hermana Leti, ¿usted oyó las voces o sería como un sueño por el que estaba pasando? ¿Qué es lo que opina usted? Yo digo que no fue un sueño, pero tampoco fue algo que yo pudiera ver. ¿Como una pesadilla? Yo creo que son cosas que el Señor hay veces nos permite. Porque muchas veces uno siente como una pesadilla que andas volando o algo así y no, te despierta y dice, ay, era un sueño. No. ¿Lo siente uno tan real así? Yo puedo decir que no era sueño, no era pesadilla. No. Era algo espiritual. Ahí se estaba moviendo, ahora sí que algo espiritual, porque yo pienso que ahí estaba el Señor conmigo, claro que sí. Así que no sé qué opina la hermana Mirti, a lo mejor sí fue un sueño, a lo mejor no. Eso fue lo que yo sentí, eso fue lo que pasó. Yo digo que no fue un sueño. Sí, fue una experiencia espiritual que tuviste, o sea, acuérdate que existe el mundo físico y existe el mundo espiritual. Muchas veces hay personas que han visto demonios, o sea, los han visto con sus ojos carnales, o sea, dicen ellos que lo ven con sus ojos carnales, son sus ojos espirituales los que están viendo eso, porque acuérdate que este es el mundo espiritual donde se mueven, pues están, ¿verdad?, los ángeles de Dios y están los demonios, y muchas veces tenemos estas experiencias porque el Señor, como tú dices, el Señor te estaba dando a ti una experiencia para que tú entendieras el poder que hay en nuestra boca. Por ejemplo, nosotros podemos reprender un demonio y el demonio tiene que huir, porque lo decimos, ¿verdad? Cuando decimos en el nombre de Jesús, porque el poder está en el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. O sea que son experiencias que uno tiene. Yo he visto, no las he tenido yo personalmente, pero sí he visto cómo yo les conté de una vez que yo estaba con la que era mentora mía cuando yo me convertí, recién yo convertida. Esta pastora pues hizo mucha amistad conmigo y ella fue mi mentora. Y iba a tener una conferencia de mujeres y me pidió que yo fuera una de las que estuviera orando mientras ella
fuera a ministrar. Yo, como les digo, estaba nueva en el Señor, pero ya había recibido el don de lenguas, y ella me dijo: Mirti, yo quiero que tú estés orando en lengua todo el tiempo mientras yo esté ministrando. Entonces eso era lo único que hacía, orar en lengua. Entonces ella llamó a personas que tuvieran alguna necesidad, que pasaran o que quisieran oración, y pasó esta señora y pidió oración por un hijo que era homosexual. Entonces ella estaba pidiendo oración, y mi amiga, la pastora, empezó a orar por ella. Habían estas 3 muchachas pentecostales, digo pentecostales por la vestimenta, o sea, yo no las conocía, estaban sentadas cerca de mí, y de momento se pararon sin que nadie las llamara, y empezaron a orar por esa señora también, y el demonio las cogió a las 3 y volaron por el aire, y cayeron detrás de las sillas. Habían como 3 filas de sillas, y volaron. Yo digo volaron porque yo las vi en el aire, y cayeron al suelo. O sea, nadie les mandó a ella pasar. Ellas no estaban preparadas para hacer eso. Y fue una experiencia fuerte para mí, porque yo nunca había visto eso. Pero ahí yo me di cuenta, mira, tú no puedes empezar a reprender si tú espiritualmente no estás fuerte. O sea, si tú no conoces bien la palabra, tú no puedes reprender, porque los demonios saben, como dice aquí, que conocen, y ellos sabían que esa persona, los hijos de Esteban, o sea, ellos iban en el nombre de Pablo, a quien ellos conocían, y los demonios lo sabían, porque ellos saben mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Le contesté la pregunta? Uh-huh. Entonces sí existen espíritus. ¿Perdón? Sí existen espíritus. Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa que lo que yo tengo entendido para reprender así espíritus, personas endemoniadas o así, lo que yo he aprendido y he visto, pues, que una persona que va a hacer ese tipo de en esas situaciones, pues tiene que prepararse espiritualmente, ayuno, oración y constante lectura en la palabra y pues estar en mucho, principalmente el ayuno y la oración. Sí, no todo el mundo. Claro, ahí en la iglesia lo han hecho, pero cuando si simplemente el pastor dice, usted trae un problema y lo trae así, a veces hasta los niños lo sacan de la iglesia, en lo que sí, todavía los niños no pasan a su grupo, les dice saquen a los niños y la demás gente póngase a orar. Y nada más que ciertas gentes pasan y oran y traen hasta cubetas porque hacen hasta vomitar a las personas. Sí, eso es los demonios saliendo. Pero estoy segura que el pastor llama a personas que él sabe que están preparadas para hacerlo, porque no a cualquiera. No y a cualquiera, veces dice, sí, los niños pasan a su salón y se queda esta persona y la persona la atiende el pastor junto con otras personas que están preparadas. La ungen también y empieza a orar el pastor y las demás las rodean ahí y las demás, y algunas personas no quieren verlo, ¿verdad? Porque les dan miedo, pero pero hay que estar bien preparados para eso. Sí, definitivo. Sí. Así que si no nos sentimos preparadas, mejor hay que invitar a los pastores o a los líderes que sabemos que son personas pues que se preparan bien. Pues sí. Y prepararnos también por si acaso no vayamos a salir como ellos. Salir corriendo desnuda. Así es. Sí, nosotros teníamos un pastor que
era, como yo digo, novelero. Cualquier cosa nueva que salía, que él veía mucho televisión de acá de Estados Unidos y veía de Sudamérica y todo. Y entonces en Colombia había esta mujer, una sierva de Dios, que ministraba mucho en esto de sacar demonios. Y él fue a una conferencia de ella. Vino de allá con la idea de que él iba a hacer lo mismo acá en Puerto Rico. Y entonces, sin anunciar nada, sin preparar a los líderes, no nos dijo nada. Sencillamente en el primer servicio que hizo, cuando regresó, ese primer domingo, nos llamó a un grupo de nosotros, de los líderes, para que nos paráramos al frente, y nosotros no sabíamos para qué. Todos los líderes nos paramos al frente. Entonces él empezó a llamar personas que necesitaran liberación, y pasó un montón de gente. Y entonces pues nos decía a nosotros, impóngale mano y saquen esos demonios. Y todos los líderes nos miramos porque pero ¿qué es esto? La cuestión es que pues mira, él era el pastor y nosotros pues estábamos en obediencia y empezamos a ministrar, y se formó lo que nosotros llamamos un salpa afuera. Aquellos demonios revolcándose allí en el piso y la gente vomitando y una gritería y una cosa. Y nosotros, o sea, a mí lo único que se me ocurría decir era la sangre de Jesús, porque, o sea, eso no se hace. O sea, ¿cómo tú vas a llamar personas que no están preparadas para que empiecen a... Y te estoy hablando de un pastor de muchos años de experiencia, no era un pastorcito recién nombrado, era un hombre de mucha experiencia. Pero aquello fue horrible. Después de eso, pues nosotros los líderes nos reunimos con él y le dijimos, pastor, usted nos cogió de sorpresa. O sea, él dice, sí, es verdad, ustedes tienen razón, no debía haberlo hecho. Y luego de eso, pues sí, se celebraban ese tipo de servicio, pero ya estábamos preparados, habíamos orado, habíamos ayunado, y las cosas se hacían en orden, no como eso, que eso fue una cosa espantosa. Ay, sí, son muchas las experiencias que yo he tenido. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya nos quedamos. Sí. Dice, y eso fue así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que era tanto, o era tanto los milagros, era tanto las cosas que Pablo hacía, ¿verdad? Pero también el hecho de que ese hecho que sucedió con estos hombres, y cómo ellos el marido no se había rendido a ellos, todo esto ellos lo miraron. Todas estas personas, ¿verdad?, miraron cómo lo que había sucedido, y eso les trajo temor. Muchos sí se arrepintieron pecados y entregaron todos los libros que habían hecho. Recordemos que en Efesios, la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, ahí es donde a nosotros nos dice, ¿verdad?, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y bueno, aquí Hechos nos los está diciendo, ¿verdad?, cómo se movían esos espíritus, y cómo aquí la gente, ¿verdad?, la mayoría de la gente era gente que se dedicaba al ocultismo, a la magia, a todas esas cosas pues ocultas, ¿no? Y eran tal así que las estudiaban,
porque tenían libros para eso, ¿verdad? Y las estudiaban y las practicaban, y a eso se dedicaban estos hombres. Eran estos ambulantes que les dicen aquí, ¿verdad? Eran estos exorcistas ambulantes, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando, pues, a esos que hacen según limpias y todas esas cosas, ¿verdad? Que siempre las andan haciendo en el nombre de Dios, porque usan a Dios para sus cosas, pero en realidad, pues no, en realidad todo esto tiene que ver con la brujería, con la magia, con el ocultismo, la hechicería, ¿verdad? Y por eso estos hombres que vieron lo que sucedió con sus otros, me imagino que compañeros antes, ¿verdad? Y los que se arrepintieron, ellos quisieron cortar eso de tajo, ¿verdad? Imagínense ustedes que no les importó, dice ahí que eran 50,000 piezas de plata. Dice que 50,000 piezas de plata equivalía a 50,000 días de trabajo de un obrero raso. 50,000. Que en estos tiempos viene a ser más o menos como 2 o 3 millones de dólares en libros de ese tipo. Imagínense ustedes, pero gracias a Dios, ¿verdad? Ahí solo se ve la obra del Espíritu Santo dando convicción a estos hombres, que pues ellos no regalaron, no vendieron los libros, ellos hicieron lo que tenían que hacer, los quemaron, ¿verdad? Y así es como es de aquella religión popular, ¿verdad? Y como tenemos ahí nosotros tantas cosas que pues tenemos que romper, quemar y pues no regalar, no hacer lucro, ¿verdad? No querer no querer como recompensa por ello, ¿verdad? No, sino que hay que deshacerlo, pues ahora sí que deshacerlo, porque si ya sabemos que no es algo bueno, pues ¿para qué lo vamos a regalar a alguien más o para qué vamos a venderlo, ¿verdad? No, ahora sí que hay que terminar con eso. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, aquí en los versículos anteriores vemos, ¿verdad?, que había escuchado toda Asia, y así era como crecía y prevalecía la palabra del Señor, así como todos estas personas se iban convirtiendo y se iba haciendo más, se iba diciendo, ¿verdad?, todo lo que estaba aconteciendo, así es como toda Asia escuchó la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que lo hay, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, aquí dice que Pablo se propuso en espíritu. Eso no quiere decir que Pablo actuó por su propia voluntad o que él dijo, bueno, aquí me voy a ir. No. Sabemos que Pablo era un hombre que estaba guiado por el Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él quisiera ir a Roma, pero primero pasar a Macedonia y Acaya, no era algo que era de su voluntad, aunque bien podría haber sido, pero no. Pablo, yo me imagino que siempre ponía primero al Señor y siempre le consultaba lo que iba a hacer y claro que yo creo que esperaba como la afirmación del Señor en esto. Bueno, Pablo iba a ir a Macedonia para manda a Timoteo. Sabemos que Timoteo es como su hijo, ¿no? Es su hijo espiritual de Pablo y ellos llegan a tener una relación como de padre e hijo y lo miramos en Timoteo, en primera de Timoteo y en segunda de Timoteo, ¿verdad? Cómo Pablo le habla a Timoteo y cómo lo anima. Timoteo llegó a ser después como el líder de esta iglesia.
Pablo ahí lo dejó. Y de Erasto, pues no se nos dice la mera verdad mucho, solamente sabemos pues que también era uno de los ayudantes, y si está nombrado, ¿verdad? Ahí es porque me imagino que era un hombre también en el que Pablo podía confiar, puesto que los manda a Macedonia y a Acaya, o los manda delante de él, porque aunque aquí no nos los dice, en Primera de Corintios sí nos dice que ellos iban a recolectar pues una ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén. Y ya son las 8:15, no sé si quiere que le sigamos, hermana, o ya nada más falta poquito. Pues si te falta poquito, yo digo que le sigan, no sé qué piensan las demás. Sí, termínelo, hermana. Okay. Bueno, esto que ellos seguían, ellos iban a ir delante a Macedonia y a Acaya, Timoteo y Erasto, lo podemos encontrar en Primera de Corintios 16 del 1 al 4, por la que quiera leer allá en la carta. Bueno, entonces aquí nos dice que Pablo todavía se quedó un poco en Efeso, mientras sus ayudantes Timoteo y Erasto pues se adelantaban, ¿verdad? Dice, el alboroto hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, ¿no? Para que la palabra diga que no pequeño, pues eso quiere decir que era muy grande. Un disturbio fue así como una manifestación, como una marcha que ahora hacen, ¿verdad?, aquellas personas que no están de acuerdo con algo acerca del camino. Y ya sabemos pues que el camino pues se refiere a los cristianos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices. También en Princesas les puse una imagen de quién era Diana y del templo de la diosa, de la que ellos decían que era Diana, ¿verdad? Diana dice que era la diosa más célebre de ahí, de Asia Menor, llamada también Artemisa por los griegos. Diana era llamada por los romanos y Artemisa por los griegos. Dice que era una hermosa cazadora virgen, una deidad lunar, porque se creía que venía de la luna, y se consideraba protectora de todas las jóvenes cazaderas. Según eso, era una diosa de la virginidad, pero también era diosa de la fertilidad, que ayudadora de las mujeres en tiempo de parto. También se consideraba como una diosa de la naturaleza silvestre, de la fecundidad, y también tenía rasgos feroces. Los romanos al mismo tiempo como que esta Diana era una diosa, pero de tiempos muy antiguos. Entonces ya para este tiempo de Hechos, ya esta Diana ya los efesios ya la habían combinado, ¿verdad? Ya le ponían ahora sí que de todos, ya la hacían una diosa. Se le consideraba como la diosa madre, como casi como Astoret en los tiempos de, por ejemplo, de Génesis, ¿no? Astoret, que era pues la que consideraban la diosa madre. Y dice aquí, ¿verdad? Su templo pues era un templo majestuoso. Este templo de Diana fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo realmente, yo me imagino que sí era un templo muy hermoso, porque dice que estaba hecho de mármol. Tenía 127 columnas de mármol. Imagínense nada más. Dice que era aproximadamente como su valor de esto aproximadamente como de $150 millones. Así nada más era el templecito aquel, ¿verdad? Entonces, estas personas, esta persona, Demetrio, que era un platero y que él se dedicaba a hacer pequeños templecitos, ¿verdad?
Entonces dice aquí que pues armó este alboroto. Dice, y los reunió, dice en el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Aquí estaba su principal motivo por el cual él había hecho esto. Pero veis y oís que ese Pablo, no solamente en Efeso, y aquí este hombre, pues sabemos que su oficio era pues el hacer templos de plata. Demetrio probablemente era el presidente como el sindicato de los plateros o de todos ellos que hacían esas obras, ¿verdad? Dice aquí, él dice que de ahí obtenían su riqueza. Eso quiere decir que ganaban muy bien vendiendo esos ídolos. Y dice que veían, pero ustedes veis y oís. Y a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios dice que todo Asia había oído la palabra. Y pues claro que todos veían lo que Pablo estaba haciendo. Esto me recordó a la palabra del Señor, que dice, ¿verdad?, que los que hacen estos ídolos son igual que ellos. Tienen ojos, pero no ven, y tienen oídos, pero no escuchan. Esto lo vemos en Isaías 44, ¿verdad? Así era él, así eran este Demetrio, ¿verdad? Y principalmente aquí nos deja ver en claro quién era el dios de Demetrio. Ni siquiera era Diana, ni siquiera era su dios de Demetrio, era el dinero. Era el dinero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Persuasión quiere decir convencerlos, y si los convencía, yo pienso que era porque la palabra de Dios es poder, ¿verdad? Dice a todo aquel que cree. Entonces, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Él mismo sabía que no eran dioses, pero vemos aquí que él estaba igual, ciego y sordo. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado a nada. Aquí vemos prácticamente cómo él finge una vehemencia por su diosa, porque él su único dios era el dinero. De aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Aquí vemos prácticamente la mano de Satanás, ¿verdad?, usando a estas personas. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Verdad? Yo pienso que en lo que iban en el camino, ¿verdad?, para allá, para el teatro, estos hombres reconocieron que Gallo y Aristarco pues también andaban con Pablo, ¿verdad? Y entonces los agarraron, los trajeron a la fuerza y se los llevaron al teatro. No sé, las intenciones, pues yo pienso que era como más o menos lo que ahora miramos como para lincharlos, ¿no? Como lo que se mira en este tiempo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Yo pienso que Pablo, al ver que habían agarrado a Gallo y a su compañero, pues lo que él quiso es salir, ¿verdad?, y apaciguar los ánimos, mas sin embargo fue prudente y hizo caso a sus dice que ahí que hasta tenía amistades. Estas autoridades de renombre y de gran riqueza también eran llamadas como asiarcas. Eso quiere decir que ellos no eran, lo único que se dedicaban eran promover los intereses del Imperio Romano. Y ellos no tenían a Pablo como un delincuente o algo que fuera una amenaza para Roma.
Es por eso que también yo pienso que halló gracia, ¿verdad?, en ellos. Eran sus amigos, aunque no precisamente dice aquí que eran creyentes. Más bien yo creo que les simpatizaba lo que él decía, pero sin que se comprometieran con el Señor. Mas, sin embargo, Pablo, pues es prudente y les hace caso y no salen. Y dice en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa. Aquí en los versículos anteriores dice que había confusión. O sea que dice, y los más no sabían ni por qué se habían reunido. Fíjese nada más. El mitote lo empezó Demetrio y sus compañeros, y la gente, ¿verdad?, sin saber por qué estaban gritando, sin saber, nada más porque les tocaron a Diana, ¿verdad? Pues entonces se fueron también, y estaban unos gritando una cosa, otros otra, otros no sabían ni por qué estaban ahí, pero ellos gritaban. Y dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Aquí dice, ¿verdad?, que recordemos que los judíos ya habían decidido que ellos no querían nada con el camino. O sea, Alejandro posiblemente era alguien, a lo mejor algún líder de la sinagoga, no nos dice, ¿verdad? Pero él nos dice que los judíos pues lo sacaron, lo aventaron ahí para que él pudiera hablar en su defensa, y esto no fuera como una masacre de judíos, ¿no? Sino que él quería deslindarse completamente de Pablo. Muchos dicen, ¿verdad?, que probablemente él quería decir, miren, nosotros, aunque somos judíos, no tenemos nada que ver con el camino. Eso es lo que quería decir Alejandro. Pero cuando le reconocieron que era judío, 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Nosotros llevamos aquí 1 hora 26 minutos. Imagínense, todavía 2 horas estos hombres estuvieron gritando, Diana es de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano quiere decir como un alcalde o un delegado de la ciudad. Este escribano se dedicaba a ser intermediario entre los concilios municipales y las autoridades romanas. Y de estas autoridades romanas, a él le iban a designar la responsabilidad de este alboroto. Eso quiere decir que escribano, cuando habiendo apaciguado la multitud, eso quiere decir que por lo menos la multitud reconoció al escribano y le respetaron y se callaron. Dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La imagen venida de Júpiter dice ahí que se cree que era como un pedazo de piedra, como un meteorito, digamos así. Y estas personas ya la habían hecho como un dios. Y se creía también que Júpiter era como padre de Diana, porque pues Diana creían que venía del cielo, ¿no?, de allá de la luna. Entonces estas personas también tenían ahí ese pedazo de Júpiter, según ellos, ¿verdad?, mezclado con la adoración de esa imagen. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Eso quiere decir que Pablo no había dicho nada en contra de Diana, él solamente estaba diciendo la verdad. Lo que es hecho de hombres no es Dios. Y entonces, pues, prácticamente, ¿verdad?, la palabra hacía lo que tenía que hacer en el corazón de las personas. Así que Demetrio dice, así que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acudan
acúdanse los unos a los otros. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Pero porque peligro hay que se sea acusado de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Este hombre ya sabemos que a las autoridades romanas lo hacían responsable de todo lo que pasara en otras ciudades, ¿no? Sabemos que Roma, aunque Roma era la que ahí tenía como el control. Entonces, si Roma se enteraba de este disturbio no teniendo nada, a Roma lo único que le importaba era que no le afectara. Si no le afectaba en nada, ellos no iban a hacer nada, ¿verdad? Recordemos el juicio que hubo contra el mismo Señor, ¿verdad? Como Pilato lo quería soltar. ¿Por qué? Porque en sí él dijo, no, a mí no me afecta nada porque esto es algo religioso, no tiene nada que ver con Roma y cosas así. Entonces así más o menos era, ¿no? Y les dijo, aquí se ve la providencia de Dios y usando Dios a este hombre, ¿verdad? Para que el enemigo no pudiera tocar a sus enviados, a los suyos, ¿verdad? Y bueno, así fue como este disturbio se apaciguó y Pablo pudo después, vamos a ver, ¿verdad? Que Pablo salió de ahí y siguió su camino y cómo llegó a Roma. Y pues, no sé si alguien más quiere platicar algo, compartir o opinar, pues ahí está. Todo quedó bien explicado, hermana Leti. Sí, muy bien explicado. Sí, muchas gracias por la clase.